Ya, entonces la clase de hoy día, bueno, es la número 14 y como les decía, vamos a trabajar como sobre las problemáticas o los riesgos en el fondo que tiene la democracia, específicamente en Chile, y luego como qué alternativas tenemos frente a esos riesgos, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito sobre lo que es el proceso constituyente como un mecanismo en el fondo que nos puede dar luces de cómo salir en el fondo de esos riesgos. Es más bien informativo, tiene carácter como informativo esta clase. Probablemente no vamos a alcanzar a reflexionar, o sea, la reflexión personal se va a poder dar de manera individual, pero no de manera colectiva por temas de tiempo, pero sí busca esta clase dar suficientes insumos como para poder desarrollar esas discusiones. Ya, entonces, bueno, o desde dónde hay diferentes riesgos en la democracia y podemos dedicarnos horas enteras a hablar sobre, enumerar como todos los riesgos, pero he querido como en esta ocasión tomar solo uno que me parece súper importante y que tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Cuáles son los riesgos que hoy día tiene la democracia a través de los medios de comunicación? Porque nosotros ya hemos como de alguna manera hablado sobre, por ejemplo, el hecho de, hemos hablado sobre la participación electoral eh, y sobre qué riesgo puede existir, por ejemplo, y ya nos podemos como imaginar qué riesgos pueden existir si es que no participamos de ellos, etcétera. Y hablamos también sobre las formas de participación ciudadana. Enumeramos diferentes el otro día. Eh, y sin embargo, hoy día nos vamos a centrar netamente en lo que son este ámbito, ¿ya? Bueno, lo primero, ¿qué son los medios de comunicación? Eh, los medios de comunicación parten desde una dinámica muy simple, que seguramente ustedes esto lo han visto en más de alguna oportunidad, el lenguaje que tiene que ver con esta comunicación individual. Para que haya comunicación individual necesitas a dos personas, donde una sea el emisor de un mensaje y la otra sea un receptor. Y viceversa. Ya pueden como, así como yo emito un mensaje, la otra persona me puede responder y yo pasar a asumir su rol. Ya, por lo tanto, ahí como aparece en la imagen, una persona es emisor y receptor al mismo tiempo, en un mensaje, bueno, en un contexto determinado, con ciertos códigos, etcétera. Eso ya pasa más como para el área como de lenguaje, pero sin embargo, esto es como lo básico que se desarrolla en la comunicación. Y esto es probablemente lo que desarrollaron desde tiempos muy antiguos nuestros antepasados. Luego, ya con la creación como de los primeros, por así decirlo, medios de comunicación, se empieza a dar un fenómeno que es la comunicación masiva. Esto nosotros lo vimos el año pasado a propósito de como contenidos del siglo XX, ¿ya? En el mundo en realidad. Y podríamos decir que esta comunicación masiva se basa en el establecimiento o la instauración de un emisor, que es este medio de comunicación, y la generación de múltiples receptores, ¿ya? Donde solamente existe una comunicación unidireccional, donde el emisor, que es este medio de comunicación, en este caso hay una tele, eh, manda un mensaje a los televidentes, que somos nosotros, pero nosotros no podemos eh, como devolverle el mensaje, no podemos, por ejemplo, hacerle una pregunta a la tele, ni podemos pedirle explicaciones a alguien, nada, o pedir más información sobre un hecho. En realidad solo está la posibilidad de ver de sentarse frente a la televisión, de escuchar la radio o leer el diario, eh, y eso. Y eso se dio especialmente durante todo el siglo XX, se dio con mucha fuerza. Eh, y finalmente hoy día estamos en una comunicación diferente, donde los medios de comunicación, bueno, no se consideran propiamente medios de comunicación a las redes sociales, pero cumplen un rol, están cumpliendo ese rol. ¿Y cuál es y cómo ha cambiado esa interacción hoy día en medios como, por ejemplo, Twitter, Instagram, bueno, Facebook? Tenemos que nosotros, nuestro rol no solo es de consumir información, sino que nosotros también la producimos.
Ya desde el momento mismo en el que subimos contenido con fotos, subimos nuestra opinión, etcétera, estamos generando contenido que por lo tanto nos convierte en prosumidores. Es el concepto que desde el siglo XXI se ha instalado para calificar la interacción que tienen los individuos en las redes sociales, donde yo consumo información, pero también genero, y genero con la red social y también con otros. Entonces es como una, como bien aparece ahí, una comunicación interactiva. Y eso, como les digo, se empezó a dar con la llegada de, en el fondo de las redes sociales, ¿ya? Eso, entonces esas son como las tres etapas en las cuales ha transitado o ha evolucionado de alguna manera los medios de comunicación. Eso en términos como introductorios. Bueno, por lo tanto, ¿cómo se han dado los medios o cómo son los medios de comunicación aquí en Chile? Y vamos a partir con los medios de comunicación más antiguos que tenemos en el país, que es la prensa escrita, ¿ya? Por prensa escrita vamos a entender que son los diarios o periódicos. La diferencia entre diario o periódico es que el diario, como bien dice la palabra, se imprime todos los días, mientras que el periódico se imprime cada cierto tiempo. Puede ser una vez al mes, cada 2 semanas, una vez a la semana, etcétera. Pero esa es la diferencia entre uno y otro. Nosotros aquí vamos a hablar de diarios propiamente y de ciertas revistas. ¿Y por qué parto con la prensa escrita? Porque fue el primer medio de comunicación que surge junto con el surgimiento de la República, es que se establecen también los primeros medios de comunicación. Esto ustedes probablemente lo vieron en Primero Medio, porque es ahí donde se abordan sus contenidos, y seguramente les hablaron de la Aurora de Chile, etcétera, ¿ya? Como el primer diario en Chile. Bueno, resulta que aquí en Chile la prensa escrita eh, depende, y esto lo vi con el electivo de economía, depende de se genera un duopolio, ¿ya? Donde la propiedad de los diarios depende de dos grupos económicos muy importantes. Por una parte está el grupo Copesa, que es un consorcio periodístico cuyo propietario, o sea, el que tiene la mayoría como de las acciones en este grupo, es Álvaro Sayé. Álvaro Sayé es dueño en diarios del diario La Cuarta, del diario La Hora, el diario La Tercera, diario Concepción y de las revistas Pulso, ¿Qué pasa? Y Paula. Paula hoy día está por internet nomás. Pero además también es dueño de ciertas radios, de la Beethoven, de la Cero y de la Carolina, ¿ya? Álvaro Sayé no solo está involucrado en propiedades de medios de comunicación, sino que además también es dueño de otros ámbitos, ¿ya? También está involucrado en otros ámbitos económicos. De hecho, es parte como de los más ricos en Chile. Ya, eso es por una parte los medios los diarios, y por otro tenemos a Agustín Edwards, quien es propietario, bueno, hijo de no sé si es hijo nieto ya del primer Agustín Edwards, eh, y es dueño del diario más antiguo que circula en Chile, que es El Mercurio. El Mercurio nace a principios de 1900, a principios del siglo XX, por lo tanto es el más antiguo, y hoy en la actualidad es una sociedad anónima, del cual es propietario de diarios como La Segunda, como la segunda que sale siempre después de almuerzo, diario Las Últimas Noticias y el diario El Mercurio. Pero además también es dueño de diarios regionales que tienen presencia, obviamente, en todo Chile y que son como los hijitos de alguna manera del Mercurio. Entonces es El Sur, La Estrella, La Crónica de Chillán, Diario Austral, el Mercurio de Valparaíso, que es más antiguo que el Mercurio de Santiago, el de Atacama, y así, el de Anquihue, etc. Y también son propietarios de MOL, que es la versión en Internet del Mercurio. Agustín Edwards, algo que hay que siempre saber destacar, es que junto con ser el propietario del diario más antiguo de Chile, es también, y hay un documental al respecto, y bueno, nosotros lo vimos también en el electivo de economía, vimos el documental de los Chicago Boys, y ahí nos enteramos en el fondo de las vinculaciones que tuvo el Mercurio y la colaboración que tuvo el Mercurio a diferencia de lo que tuvo
Copesa en realidad no está involucrado en política, pero sí Agustín Edwards. Agustín Edwards ha sido muy cercano a la derecha chilena y en particular en Mercurio. Sabemos que colaboró como activamente con la dictadura chilena. Y hay un documental, por si a alguien le interesa saber cómo viene en detalle de qué se trata esa colaboración, hay un documental que se llama El Diario de Agustín, que habla habla de la historia en realidad, del Mercurio y cómo se involucró en política, y ahí salen detalles sus vinculaciones en dictadura, y el documental Los Chicago Boys, donde se habla de las reuniones que tuvo Agustín Edwards con Ronald Reagan en su minuto y con representantes de Estados Unidos para financiar el golpe militar y luego para colaborar activamente con la dictadura. De ello es que, por lo tanto, tengamos como ejemplo este tipo de portadas donde el Mercurio tuvo como portada en el fondo eh, como un llamado como a la liberación luego de que asume la Junta Militar, y por otro lado la segunda que estuvo involucrado también con portadas que cuando se habían ciertas operaciones militares que mataron a ciertas personas en dictadura, bueno, sacó portadas como esta, pues exterminados como ratones, refiriéndose a los miristas que mataron en Argentina. Eso por el lado de los diarios. Vamos con la radio. La radio, bueno, sigo con la radio porque la radio también es el segundo medio de comunicación en Chile más antiguo. eh, Surge con fuerza durante el siglo XX, acompañó a la familia chilena durante todo el siglo XX, era además un medio de comunicación barato, o sea, era cosa de comprarse una radio y duraba muchísimos años, ¿ya? Reunía a la familia, a diferencia del diario, que tú en el diario necesitas saber leer, en la radio solamente necesitas saber poner atención. Por lo tanto, la radio vino a democratizar un poco la información, vino a darle la posibilidad a cualquier persona de saber de lo que pasaba y de poder estar en contacto en el fondo con la actualidad. En la actualidad, Chile también se da un oligopolio, ahí recordando a quienes están en el electivo de economía, cuando hablamos de la propiedad de los medios económicos, en este caso por 4 grandes empresas, ¿ya? Las 4 grandes empresas son Iberoamericana Radio, que es propietaria de la ADN Radio, de Concierto, Corazón, FM2, Futuro, Imagina, Los 40, Pudahuel, Radioactiva y Rock and Pop. El grupo Copesa, del cual ya hablamos, pero asomar que también son dueños de La Duna y Radio Disney. El consorcio 13 Radios, son dueños de La Play, Sonar, Oasis y Tele 13 Radio. Y el grupo Betia, que es dueño de Radio Carolina, hasta le había puesto yo Copesa. Bueno, grupo Radio Carolina, Candela, Infinita, Tiempo y Romántica. Si se fijan, prácticamente todas las radios en FM tienen se dividen de alguna manera en 4 grandes propietarios, ¿ya? ¿Cuáles son las problemáticas de esto? Es que es difícil que un grupo un grupo como independiente pueda como instaurarse con su radio en la frecuencia en FM. En AM sabemos que hay mucho más independientes, pero ya muy poca gente escucha AM. Pero, por ejemplo, las radios comunales tienden a estar en AM. Bueno, acá faltan algunas radios, por ejemplo, las radios universitarias, por ejemplo, la USACH, la Universidad de Chile, falta la agricultura, que depende de esta agrupación de agricultores, y algunas otras, pero la mayoría está concentrada en estos 4 grupos económicos, ¿ya? Y finalmente tenemos la televisión. Y en la televisión nosotros tenemos, bueno, estos 5 canales, hay que sumar hoy día el TV Más y el Telecanal en señal abierta. Y la televisión viene a irrumpir en los años 60. Sabemos que con el Mundial del 62 aquí en Chile la tele se dispara y muchas familias acceden, y después cuando aparece, bueno, la tele a color también, hay muchas posibilidades o muchas intenciones de las familias de adquirir una televisión.
Y bueno, la televisión finalmente ya es como la reina de las familias chilenas desde los años 70, años 80 también. Y durante el siglo XXI se ha mantenido como algo importante. De hecho, eh, hasta hace muy poco salió de una encuesta, los resultados de una encuesta donde daba que todavía las familias chilenas siguen viendo muchísima televisión, ¿ya? A pesar de que ustedes no lo hagan, las personas de mayor edad sí se informan muchísimo a través de los medios, o sea, de la televisión. Y la televisión se divide en 5 grupos, ¿ya? El primer grupo es el grupo Betia, que ellos son dueños de Mega. El grupo Betia, y este es para que lo vayan leyendo este cuadro junto conmigo. Ojo que esta información ustedes la tienen en el Power que yo subí antes de la clase, ¿ya? Entonces no es necesario que noten todo esto. Solo que vayan leyendo a la medida que yo también les voy haciendo como esta narración. El grupo Betia los dueños son la familia Solari. Ellos son dueños de Mega, pero además también son dueños o tienen propiedades en otros ámbitos económicos. También son dueños del retail, son dueños específicamente de Falabella, tienen propiedades en el ámbito inmobiliario, también en el transporte, tienen vinos, son dueños del aspecto agrícola, también tienen propiedades en la hípica, en la salud y concesionarios de fútbol. Si no me equivoco, son propietarios o accionistas de la U. Eh, ya, eso pasa con el grupo Betia, que es dueño porque como estamos hablando de la televisión, son dueños de Mega, pero además tienen propiedades en otros ámbitos. Luego tenemos el grupo Canal 13, cuyo accionista mayoritario es Andrónico Luxit, quien es dueño de todo como el ámbito de Canal 13, que es televisión, radio, internet y también televisión por cable, el 13C. Andrónico Luxit sabemos que además también es dueño de ámbitos industriales, también es dueño de bancos, el Banco Chile, tiene minera escondida, y además tiene también propiedades en el aspecto agrícola. Luego tenemos al grupo Prisa, del cual es un holding, es decir, son muchos los propietarios, son de diferentes partes como del mundo, y son diferentes familias, quienes son dueños de Iberoamericana Radio, y además son dueños de Santillana, ¿ya? El grupo Prisa no son los dueños de radio, sino que también están involucrados en educación. Luego tenemos al grupo Televisa, del cual, bueno, son dueños de canales en el cable y son mexicanos, ¿ya? Y también ellos están involucrados no solo como en muchos canales que están por el cable, sino que también de nuestra producción cinematográfica, ¿ya? Eh, y, por ejemplo, los doblajes, bueno, ustedes seguramente lo han visto, o sea, los doblajes que se dan, si uno quiere ver como todos los doblajes de los programas gringos que dan por cable, son traducidos por Televisa. No sé si ustedes han visto, no sé, por los hermanos a la obra y todas esas cuestiones que están traducidos con doblajes son de Televisa. Y finalmente tenemos el Time Warner, que es también un holding que depende de Estados Unidos, pero que ellos son dueños de CNN, de Chilevisión y bueno, CNN, no, Chilevisión que es canal abierto y CNN que es por cable. Y ellos además también son dueños, además de cine y de videojuegos. Entonces, bueno, a TVN no lo menciono porque TVN, el propietario, se supone mayoritario, es el Estado, es el único canal que depende del Estado. Eh, y por lo tanto, el Estado no tiene como intereses económicos privados, ¿ya? Por eso no se menciona en este caso. Eh, Eso con respecto a los medios de comunicación y la propiedad de los medios de comunicación. Entonces, bueno, y tenemos finalmente también el tema de Internet.
que Internet hoy día se mueve, bueno, todo lo que nosotros usamos en Internet, nada es chileno, nada es de ningún propietario chileno, todo es extranjero. Y bueno, uno de los más antiguos y más importantes es Bill Gates, que controla en el fondo todos nuestros sistemas operativos, porque tiene la licencia exclusiva de Windows. Eh, por lo tanto, en este caso existe un monopolio, donde él es el único que ofrece el servicio. Por ejemplo, si queremos usar Word, es el único que nos puede ofrecer licencias de Office, licencias para usar Windows y todas las herramientas que tiene. Bueno, luego se le suma Amazon, que también es muy importante, muy, muy, muy importante en cuanto, y es también muy antiguo en cuanto como a temas de compra en términos globales. Bueno, Google que es probablemente la herramienta que todos usamos de búsqueda en Internet. Así como hay otras herramientas de búsqueda de Internet, probablemente casi todos usamos Google, como que es lo que tenemos más como a la mano. Y además, en la actualidad, nosotros, por ejemplo, estamos usando Meet, que es de Gmail, depende de Google, y Classroom, que es una herramienta de Google, ¿ya? O sea, todo lo que estamos usando pertenece a los propietarios de Google. Y bueno, Facebook, que hoy día es dueño de el Mark, no sé cuánto, Mark Zuckerberg, algo así se llama, bueno, ese gallo, que no solo es dueño de Facebook, sino de Instagram y WhatsApp. Por lo tanto, si se fijan, bueno, y también evidentemente Apple, que es dueño, o si no tienes Microsoft, tienes Apple, y por lo tanto ambos tienen como el monopolio de las licencias de ciertos como sistemas operativos. Por lo tanto, hoy día nuestra vida en Internet se reduce a tres grandes corporaciones internacionales y no solo la nuestra, sino la de todo el mundo, ¿ya? Quizás los que se excluyen de esto son los chinos, son los rusos que han desarrollado sistemas operativos diferentes, pero todo lo que es América, Europa y probablemente África y Oceanía trabajan con esta herramienta, o en tu computador y tablet tienes Microsoft, o bueno, y en tu celular también, o Apple, buscas a través de Google y te vinculas con otros a través de las empresas asociadas con Facebook, ¿ya? Y probablemente este gallo compre TikTok muy pronto porque también es una red social que está generando como mucha interacción y está siendo súper popular. Y compras por Amazon, como que en verdad todo se reduce como a estas tres grandes, o sea, a estas 6 grandes corporaciones que son de carácter mundial y globalizadores. Hasta acá, chiquillos, chiquillas, ¿tienen alguna duda con lo que he hablado? No, profe. Ya, súper. Entonces, bueno, lo que traté de hacer acá fue mostrarles como los diferentes medios de comunicación. Bueno, primero explicarles qué son los medios de comunicación, cómo han evolucionado con el tiempo, y luego mostrarles cómo son los medios de comunicación en Chile en la actualidad desde una mirada histórico-económico, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los problemas que existen? Y aquí lo vinculamos con la democracia, ¿ya? La prensa, o no la prensa, sino los medios de comunicación en la actualidad, y de lo cual yo partí hablando, o el enfoque que tuvo como esta revisión histórico-económica de los medios de comunicación, está dado por un problema que no solo se da aquí en Chile, ojo, se da en muchas partes del mundo, yo dirían casi todos, que es la concentración de los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que si se fijaron en los diarios, de todos los diarios que existen, solo los propietarios de esos diarios se reducen a solo 2 grandes consorcios, este duopolio, ¿ya? O sea, es muy difícil poder formarse, poder ir a un kiosco y poder comprar un diario que sea diferente a estos 2 grandes consorcios. Es muy difícil, por ejemplo, para nosotros sería súper difícil como colegio, por ejemplo, sacar un diario y que tuviera la presencia y pudiera competir, por ejemplo, con el Mercurio. Una, porque el Mercurio tiene un prestigio histórico innegable, porque es un diario muy antiguo, porque aunque
podamos discutir sus relaciones políticas y todo, es un medio de comunicación. Yo me puedo informar por él y además hasta yo puedo conseguir trabajo a través del Mercurio porque tiene esos clasificados donde todavía la gente encuentra y publican ofertas de trabajo súper interesantes. Es un diario que te informa de todo. Entonces sería tremendamente complicado para muchos competir con ese diario y competir también con Diario La Tercera y otros más, porque además tampoco tenemos los recursos económicos como para tener presencia de nuestro diario de manera impresa en todo Chile. Esa concentración no solo es un problema en términos económicos, sino también es un problema, por ejemplo, para la diversidad cultural. Me explico. Por ejemplo, el Mercurio se imprime en todo Chile. ¿Ya? En todo Chile hay sucursales del Mercurio que permiten llevarlo a todos los kioscos de Chile y todos los días, o sea, imagínense lo costoso que es esto. Todos los días sale a primera hora, se imprime en la noche y sale a primera hora el diario Mercurio por todo Chile y todas las personas pueden tenerlo, ¿ya? De Arica a Punta Arenas. Así de importante es como el trabajo que implica desplegar el Mercurio. Bueno, y tienen periodistas, por lo tanto, en todo Chile. Sin embargo, la información que se imprime del Mercurio y que aparece en todo Chile es información de periodistas que están en Santiago. Por lo tanto, que reportean información de Santiago, ¿ya? Por lo tanto, si bien van a tener un apartado que es regional, porque hay periodistas del Mercurio regionales, es mínimo con respecto a la información que aparece de Santiago. Por lo tanto, en primer lugar, hay una información que es netamente desde una mirada del santiaguino. A nosotros probablemente es poco lo que nos demos cuenta de eso, porque somos santiaguinos y vivimos acá, ¿ya? Y obviamente nos interesa y bacán que aparezcan noticias de Santiago todo el rato. Pero es probable que ustedes y sus familias que tengan seguramente fuera de Santiago les deben haber manifestado en más de alguna oportunidad lo molesto que es no poder informarse de lo que pasa en tu propia zona, porque todo gira en torno a Santiago. Y eso pasa mucho, por ejemplo, cuando hay lluvias, ahora con la pandemia, etcétera. Y eso no solo es problemático por ese punto, sino porque, por ejemplo, tenemos en la zona de la Araucanía eh, al pueblo mapuche, quienes, por ejemplo, han reivindicado su lengua por mucho tiempo. Es difícil para ellos, por ejemplo, acceder a un diario que esté escrito en mapudungún o poder, ya, no hablemos de diario, hablemos de televisión, de acceder a una televisión por canales abiertos que pueda tener, que pueda estar también hablado en otra lengua. Y así piénsenlo, ya, supongamos que digamos ya los mapuches sí saben español porque ellos se educaron en escuelas chilenas y por lo tanto eso es aprender español siempre, ya, tienen doble lengua. Pero pensemos en los extranjeros que están llegando a Chile, específicamente a los haitianos. La comunidad haitiana que habla otro idioma y que ha sido súper complicado su adaptación de alguna manera aquí en Chile, cuando llegan no hay ningún medio de comunicación que les hable en su lengua, en primer lugar, y segundo, tampoco hay ningún medio de comunicación que hable sobre esa cultura. Entonces, es súper monopolizada de alguna manera la forma en la cual se comunica. Y eso sucede con los diarios, con las radios y con la tele. Porque todas esos tres medios de comunicación, todas sus oficinas están aquí en Santiago con periodistas de aquí de Santiago. ¿Ya? También, bueno, y muy asociado al tema de la concentración, está el tema de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Por libertad de prensa, vamos a entender que en el fondo es la libertad que tenemos de poder levantar un medio de comunicación cuando nosotros estimamos conveniente. Es súper complicado porque en el modelo económico que nosotros tenemos en la actualidad, y ahí refuerzo los contenidos que vimos en el electivo, tenemos problemas de entrada. No puede cualquier independiente llegar y poner un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque es muy difícil competir con estos grandes consorcios. Yo no puedo, quizás se hace muy evidente en la tele, ¿ya? Imposible que, por ejemplo, incluso es aún más complicado, piensen hasta en las universidades que tienen plata, que tienen mucha plata, por ejemplo, pensemos no sé, en la Universidad de los Andes, por ejemplo, o la Adolfo Ibáñez,
para ellas no es rentable hacer un canal de televisión porque es tanta la plata que deberían invertir y es tanta la competencia que deberían generar con grupos como, por ejemplo, los Solaris que tienen a Mega, que sería imposible, porque no solo tienen que informar como tienen que tener un canal de noticias, sino que también tienen que tener entretención y un montón de otras cosas. Entonces, es súper complicado. Y finalmente la libertad de expresión tiene que ver con, con este derecho que tenemos todos los ciudadanos chilenos de poder dar nuestra opinión, evidentemente bajo ciertos límites que son éticos, que son morales también. ¿Y por qué hablo de esto? Porque cuando les mostraba las vinculaciones que tenían estos consorcios, estos dueños de los medios de comunicación con otros ámbitos económicos, es que ustedes, la idea es que puedan como pensar en que se hace como evidente que, pensemos Luxit, si Luxit el día de mañana es denunciado por sus trabajadores, por ejemplo, por malas prácticas. Luxit, por cierto, no ha sido nunca denunciado por eso, pero supongamos, ¿ya? O supongamos que el Banco Chile está involucrado en un problema súper grande de estafa, no sé. O le dio plata a los políticos, como pasó hace tiempo con Penta. ¿Ustedes cómo creen que los periodistas de Canal 13 van a reportear esa información si su jefe es Andrónico Luxit? ¿Creen ustedes que esos periodistas contarán con la misma libertad de expresión quizás que otros periodistas de otros medios de comunicación? ¿Por qué no? ¿Tengo más estudiantes aparte del Diego o no entendieron la pregunta? Y al Diego dice porque estarían hablando de su jefe, pero estaba hablando del periodismo. ¿Por qué ustedes creen que, o ustedes creen realmente que los periodistas de Canal 13 tendrán algún tipo de limitante a la hora de reportear, por ejemplo, algún problema en el cual esté involucrado Andrónico Luxit y sus socios? Y ahí el O sea, Cristian, no deberían tener problemas, pero yo ¿ya? creo que sí pasa, ¿Por qué? A ver. porque al final estamos hablando de su jefe y como quién les da los ingresos, quién trabaja en el canal. Ya, muchas gracias. Bueno, pero como bien dice la Dafne, eh, en realidad no pasa, en el fondo, la información siempre se da. Ya si Andrónico Luxit el día de mañana tiene un problema, supongamos, es funado, ¿ya? A ver, el Seba dice, es que ellos pueden dar info, pero no te la dan toda y tal cual. Ya, por ahí yo también quería ir. Supongamos que Andrónico Luxit es denunciado por un grupo de mujeres porque eh, resulta que, no sé, hace muchos años atrás las abusó, por ejemplo, ¿ya? Es probable que la información aparezca en televisión, que sea reporteado por todos lo, por Canal 13, radio, etcétera, pero como bien indica el SEBA, el tratamiento de la noticia es probable que sea muy diferente y con ciertas limitantes comparado con cómo lo podría reportear cualquier otro medio de comunicación. Ahora, bien sabemos de que hay ciertas situaciones que parecieran que o que simplemente no se informan o que pareciera que los medios de comunicación como que se ponen de acuerdo en la perspectiva en la cual se aborda el problema. Y me voy a referir específicamente con los conflictos que hay sobre el aspecto de las forestales en el sur, ¿ya? Todos estos dueños de medios de comunicación son dueños también de forestales, ¿ya? Tienen vinculación, o son dueños directos o tienen además como propiedades en términos forestales. Y ustedes saben que
que el tema forestal no solo tiene que ver con sacar madera, etcétera, sino que está asociado a un conflicto en particular, que es con el pueblo mapuche y la recuperación de tierra. En la actualidad se está dando una militarización, bueno, y se ha dado durante todo el siglo XXI una militarización de la Araucanía, ya donde han ido militares, y esto lo hablamos en función de los derechos humanos. Cuando yo les contaba que en el fondo el uso de perdigones se ha usado siempre en la Araucanía, pero hoy día es noticia para nosotros porque pasa en Santiago, ¿ya? Y el uso de perdigones no solo con gente adulta, sino también con niños. Pero eso no sale en los medios de comunicación y uno dice, pero ¿por qué no sale? Y hay varias respuestas a eso. Por una parte no sale porque volvemos a esta idea de que todas las noticias son en función a Santiago, porque es un país demasiado centralista y porque los medios de comunicación están situados en Santiago. Luego, otra razón es porque también los dueños de esas forestales son dueños de los medios de comunicación. Y el caso más claro, para que en el fondo no se vea que hay un sesgo quizás a la hora de yo contarles esto, es lo que pasó con la operación, con el caso de Catrillanca. El caso de Catrillanca, cuando él muere, bien sabemos que Canal 13 fue cómplice de alguna manera de cómo, del actuar de Carabineros y mostró información que era derechamente falsa. Que si bien ahí no, yo no quiero decir que los periodistas hacen más, o sea, que sean mentirosos, lo que probablemente pasa es que a ellos les llega información que tienen que reportear, pero que no, que probablemente o la tienen que simplemente dar, no hay como mayores márgenes de investigación. Y eso es lo complejo, ¿ya? Y es allí donde viene la complejidad de que tu jefe sea dueño también de esos medios económicos. Ese es un problema, y ojo, no es solo en Chile, sino que se da en todo el mundo. De hecho, es más complejo en Estados Unidos, en Inglaterra. Bueno, en Inglaterra no, porque Inglaterra, el Estado tiene leyes súper como activas sobre cómo deben funcionar los medios de comunicación. Pero en América Latina pasa en todos lados esto, ya no es como solo el caso chileno. Lo vemos acá porque nos llega de cerca, pues lo podemos entender. Entonces, ¿cómo esto daña finalmente a la democracia? Los medios de comunicación tienen como rol marcar la pauta noticiosa, ¿ya? ¿De qué se encargan? De, de decir en el fondo lo que pasa, de lo que es noticia. De partida pasan, son los medios de comunicación los encargados de decir como esto no es un hecho cualquiera, sino que eso es una noticia. Son los encargados de decir esto constituye una noticia y no cualquier hecho es una noticia. Por ejemplo, nuestros nacimientos no fueron noticias, ¿ya? Pero si el nacimiento, por ejemplo, no sé, si Alexis Sánchez tuviera un hijo, eso sería noticia. Nuestros nacimientos no. Y si tuviéramos hijos, los hijos, nuestros hijos tampoco serían noticias. ¿Qué es una noticia? Un hecho actual que sea de relevancia para la ciudadanía. Y es allí donde los medios de comunicación tienen un rol súper activo con la democracia. Porque no todo puede ser noticia. Nuestros nacimientos, por más importantes que hayan sido para nuestras familias, o el nacimiento de uno, por ejemplo, si tuviéramos hijos, claro, es súper importante para nosotros individualmente, pero no constituye un hecho importante para la ciudadanía. Por eso se critica muchísimo portadas como la que hubo hace un tiempo atrás. Yo me acuerdo porque como que salía harto como que alegaba a la gente, por ejemplo, cuando la Maite Rodríguez hizo como una mesa de un tronco en cuarentena y salió como portada en las últimas noticias, y así como eso han salido miles de portadas iguales, pero que hoy día es contraproducente cuando tenemos más de 6.000 casos de muertos a propósito de una pandemia, que salgan como ese tipo de noticias. Entonces, y tú dices como yo como ciudadano, al tener ese tipo de noticias, yo podría actuar de manera informada y podría actuar de manera como activa en mi democracia. Y es allí donde es uno como de los principales problemas y a la vez como exigencias que uno le debiese pedir a los medios de comunicación, que te marquen una pauta noticiosa real y que no sea en el fondo y por eso también hay muchos anticuerpos frente a la farándula porque se dice que en realidad eso no es periodismo, ¿ya? Porque no son noticias relevantes para la ciudadanía. Además, los medios de comunicación también tienen un rol fiscalizador. Se dice,
en periodismo, y esta es una teoría igual más antigua, que es el quinto poder. ¿A qué me refiero con eso? Recuerden que nosotros hemos visto que existen tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Ya? El poder ejecutivo, recuerden que está como liderado por el presidente, el poder legislativo es el Congreso, diputados y senadores, y el poder judicial está liderado por la Corte Suprema y tiene que ver con todos estos tribunales, etcétera. Los medios de comunicación, ¿qué deberían hacer? Por ejemplo, estar permanentemente viendo cómo actúan todos estos poderes del Estado, si lo están haciendo de manera adecuada, e informar de todo lo que está sucediendo con esos tres poderes, porque de alguna manera los canales, o sea, los medios de comunicación son independientes a estos grupos, eh, se supone que son independientes y por lo tanto podrían eventualmente sin ningún problema denunciar a diputados, a senadores en malas prácticas. El problema que hay en Chile es que ustedes bien saben que, por ejemplo, nuestra actual ministra del Trabajo también es accionista de Cencosud, por lo tanto tiene intereses económicos en ciertos rubros. El presidente Piñera también él en algún momento fue accionista de Chilevisión. En la actualidad no lo es, pero sí lo fue en algún minuto, y no tenemos transparencia tampoco sobre cuáles son las vinculaciones de otros ministros de Estado con respecto y de diputados también, o sea, eso es en el Poder Ejecutivo. En el Poder Legislativo hay muchísimos diputados y senadores que también tienen propiedades en otros ámbitos económicos. Por lo tanto, es difícil que un medio de comunicación fiscalice a sus propios jefes, y ahí volvemos como a la misma idea. También son constructores de realidad, y esto es súper importante para nuestra democracia, para poder abordar temas que sean de interés para todos. Los medios de comunicación son un eje fundamental. ¿Y a qué me refiero con constructores de realidad? Porque los medios de comunicación son los que te muestran qué es lo que está pasando en el país durante un día. Entonces, cuando no te muestran algo, pareciera que no tuviera o tanta importancia o simplemente no existe. Y es lo que a nosotros como santiaguinos nos pasa de todo Chile. Nosotros no sabemos qué pasa en Arica, no sabemos qué pasa en Punta Arenas. Hoy día lo podemos saber por redes sociales, pero si solo nos informáramos por la tele, por la radio y por la prensa, sería súper diferente y sería muy complicado saber que, por ejemplo, no sé, para la época del estallido social, saber si había como estallido social en otras partes de Chile, como que hubiese sido muy complicado saberlo. O, por ejemplo, las dimensiones de la pandemia fuera de Santiago, como que yo creo que incluso con redes sociales nos cuesta dimensionarlo. Y esa es la construcción de realidad. Hoy día, por ejemplo, la pandemia pareciera que solo estuviera como radicada en Santiago, y como que aquí es como donde está lo más complicado. Y que, y por eso, por ejemplo, se le alega mucho a los medios de comunicación y se les alega también al gobierno, porque a través de los medios de comunicación dan a entender de una realidad que no es tal, porque no están, por ejemplo, mostrando los colapsos en los centros médicos, no están mostrando los colapsos de toda la red asistencial, y sin embargo están mostrando cómo retornan a clase en Rapa Nui. Entonces parece que los medios de comunicación nos están diciendo, oye, esto ya está pasando. Entonces, como que ahí es cuando empieza la construcción de realidad. No están, y eso, como les digo, fue algo que se les alegó a los medios de comunicación, y específicamente por lo que comunican a través del gobierno, y es que parece, por una parte nos dicen que el pic de contagios todavía no está, pero por otro los medios de comunicación nos están diciendo, oye, ya casi todo el mundo volvió a la normalidad, hay rebrotes, pero la gente igual está haciendo vida normal, y parece que nosotros también ya vamos a salir de esto. Y resulta que ni siquiera tenemos el pic. Entonces, muy compleja la misión que tienen los medios de comunicación. Y eso indudablemente impacta nuestro rol como ciudadanos. Y finalmente está la transparencia. Y la transparencia tiene que ver con desde dónde o cómo yo estoy informando. Los periodistas, esto especialmente se hace en los reportajes y en prensa escrita, que es de decir de dónde sacaron la información, de cuáles fueron los mecanismos para poder indagar en este ámbito, y todo periodista tiene que ser transparente a la hora de dar a conocer sus fuentes, porque de lo contrario podría darse, que es como se ha dado muchísimo, y no sé si ustedes supieron el caso
de carabineros que denunciaron en Melipilla a un médico por no atenderlo, y resulta que es mentira, pero en la tele salió la noticia de que a los carabineros no los habían querido asistir por sospecha de COVID en el consultorio, o sea, en el hospital de Melipilla. Eso salió en la tele. Ahora sabemos que es mentira, que sí los atendieron y que nunca se negaron a atender a carabineros. Pero sin embargo, eso no aparece en la tele y no hubo transparencia por parte de los periodistas a la hora de decir cómo reporteamos esto. Y algo, por ejemplo, que a mí me molesta muchísimo es que he visto mucho en la tele que cuando cercan como tienen aislada a una persona porque anda en la calle sin permiso y empiezan los periodistas, no, es que quizás él está ahí porque fue a comprar algo o quizás fue al médico, pero aún así, qué irresponsable salir a la calle sin permiso y contagiado, como que, y empiezan a especular sin ir a la fuente directa y sin tener la información clara y ser transparentes en eso. Y empiezan a especular y a dar opiniones cuando en realidad no nos han dicho de dónde sacaron esa información. A eso se refiere con transparencia y esos son los problemas que hoy día existen con respecto a los medios de comunicación en Chile y en el mundo. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chiquillas, con respecto a los medios de comunicación? No, ¿Los demás? Ya, súper. Entonces, eh, ya, no sé si, bueno, para los que se conectaron más tarde y no pudieron como estar al inicio y ya a las primeras instrucciones que di, les comentaba que esta clase estaba basada en, bueno, un objetivo de aprendizaje que tiene que ver con los riesgos de la democracia eh, y en el fondo posibles soluciones a ella. La idea es como, o el objetivo es como dar reflexiones en el fondo que sean colectivas o individuales sobre estos riesgos y posibles soluciones. Yo en particular lo quise abordar desde los medios de comunicación porque a veces como ciudadanos y ciudadanas no siempre estamos tan conscientes de el rol que tienen los medios de comunicación para nuestro actuar como ciudadanos, ¿ya? Finalmente nosotros como ciudadanos y ciudadanas no podemos actuar sin estar informados, pero para estar informados necesitamos tener eh, la mayor cantidad de información y la más diversa para tomar decisiones. Y eso en cualquier ámbito, ya ese es el ideal del ciudadano y ciudadana. Por lo tanto, Chile, por ejemplo, nos asegura constitucionalmente la libertad de expresión y nos asegura constitucionalmente también el pluralismo. ¿Qué quiere decir el pluralismo? Que en el fondo todas las opiniones puedan tener cabida eh, desde diferentes ámbitos, ya que en el fondo ninguna opinión, entendiendo que estas son opiniones bajo ciertas normas sociales, ¿ya? Insisto que no es correcto, por ejemplo, venir a decir, como lo hace la Patricia Maldonado cuando decía que estaba bien matar a la gente de izquierda, o como podría hacerlo cualquier persona de izquierda y decir que está bien matar a la gente de derecha, ¿ya? No, eso no es libertad de expresión. Eso es pasar a llevar de alguna manera inclusive derechos humanos, ¿ya? O sea, como en ese ámbito estamos hablando. Pero sí, por ejemplo, yo puedo estar en contra o a favor de ciertas reformas que se hagan en el Congreso, de decisiones que se tomen en el país, sobre, por ejemplo, hoy día que están bastante como, no sé si ustedes se han informado al respecto, pero sobre las leyes que se quieren sacar respecto a congelar precios, a cancelar el pago de servicios básicos, de aumentar este subsidio del COVID, etcétera, pero que resultan inconstitucionales, etcétera. Bueno, para todo ello nosotros necesitamos estar informados y necesitamos tener, por lo tanto, la mayor cantidad de medios que nos puedan informar de diferentes eh, ámbitos. Porque si esto es verdad, que los medios de comunicación sí tienen líneas editoriales y de eso también nosotros debiésemos informarnos. ¿Cuál es la línea editorial del Mercurio? ¿Cuál es la línea editorial de la Tercera? Es decir, cuáles son sus enfoques respecto a la realidad y el periodismo, ¿ya? Sin embargo, bueno, sabemos de que
hoy día aquí en Chile no hay mucho pluralismo porque si tenemos solo 5 canales de televisión es difícil la diversidad de noticias y de opiniones que podemos tener, y que hoy día como que el gran espacio del pluralismo y la libertad de expresión están siendo los medios digitales. Sin embargo, por ley, aquí en Chile a las redes sociales no se les considera medios de comunicación. Y es ahí donde están teniendo muchos problemas algunos periodistas que son independientes, como por ejemplo la Alejandra Matus, que fue la primera en abril en decir que los datos de muertos por COVID no eran los correctos y que ahora recién se están tomando en consideración. Pero ¿por qué a ella no se le tomó en consideración inicialmente? Porque esa información ella la dio por Twitter. Y Twitter hoy día no es medio de comunicación, según la Constitución. ¿Ya? Entonces, no se considera como periodismo lo que ella está haciendo constitucionalmente. Entonces, por eso, ahora los quería llevar un poquito a lo que era cómo podríamos dar solución un poco como a este ámbito, y particularmente yo como creo que he sido como súper enfática en decirles que hoy día tenemos una oportunidad excepcional a propósito del proceso constituyente, y es poder cambiar desde la Constitución ciertas cosas que podrían estar afectándonos a nosotros en nuestra democracia. Bueno, y de hecho la democracia está en crisis y por eso se está dando esta opción a solucionar la crisis de manera súper participativa, ¿ya? Luego de eso, de hacer como este breve como reseña de qué es el proceso constituyente, etcétera, vamos a pasar a hablar un poco de los resultados de la encuesta, agradeciéndole a todos los que respondieron, sobre cómo vamos a cerrar en términos evaluativos el semestre, ¿ya? Así que a ver si dejamos como los últimos 15 o 20 minutos para hablar solamente de eso. Y ahora eh, hablo y bueno, me disculpo desde ya por hacer una clase netamente expositiva, no hacer actividad. Eh, Pero bueno, ustedes saben las complejidades que está teniendo este curso y ya lo hablaremos después específicamente por la cantidad de horas que tenemos a la semana, ¿ya? Entonces ya lo hablaremos de nuevo. Eh, entonces, bueno, ¿cuáles son entonces nuestras posibilidades en el actual proceso constituyente? Y aquí es informativo porque en algún momento ustedes me dijeron que no tenían como mucha claridad sobre esto. Y quería aprovechar también de informarles porque también la escuela es una forma de informar sobre esto. Bueno, el proceso constituyente que entendemos por ello es un conjunto de hechos, actos e instituciones que lo que hacen en el fondo es dar origen a un nuevo orden institucional. Esto ustedes lo tienen que ligar con un contenido que es el Estado de Derecho, ¿ya? Para que exista Estado de Derecho nosotros necesitamos una constitución que nos da como nuestros márgenes jurídicos, ¿ya? Nuestro orden institucional, en el fondo para que sepamos en el fondo cómo desarrollarnos de manera democrática y bajo como sí, como para desarrollarnos como en el ámbito público, nosotros tenemos la Constitución. Entonces el proceso constituyente es cuando hay hechos, actos o instituciones que modifican o dan origen a una nueva constitución. Pero también el proceso constituyente es una serie de acontecimientos que pueden suceder antes del cambio constitucional y que pueden ser de tipo jurídicos como no jurídicos. Y a eso me refiero de esto de señalar qué es un proceso constituyente bajo la mirada del acontecimiento y bajo la mirada de lo no jurídico. Los encargados de eso son los historiadores, precisamente porque, o los sociólogos, o la gente de las humanidades y las ciencias sociales, porque van rastreando vivencias que se den en la ciudadanía que vayan apuntando a la modificación de esta constitución. Nosotros podríamos decir que el proceso constituyente podría ser solamente desde que votamos en el plebiscito, desde que elaboramos la constitución hasta que votamos la nueva constitución. Sin embargo, también es todos aquellos procesos que vivimos previo, específicamente desde el estallido social hasta ahora, porque a propósito del estallido social es que surgió la idea de hacer una nueva constitución. Y por lo tanto, nosotros hoy día, que yo ahora les estoy informando, por ejemplo, sobre el proceso constituyente, nosotros hoy día también, y a propósito, bueno, de este mismo curso, estamos participando de este proceso,
¿ya? Este proceso, de hecho, se llama formación ciudadana, por lo tanto, es un proceso que probablemente después en los libros de historia va a aparecer como parte de un momento que sirvió para el proceso constituyente, porque ustedes aquí se informan sobre qué es la constitución, sus alcances, eh, qué cosas deberíamos modificar, qué cosas podríamos mantener, etcétera. Entonces, el proceso constituyente lo que busca, en resumen, es establecer un nuevo orden institucional, ¿ya? Un nuevo orden jurídico, a través de una constitución. Pero eso siempre desde la mirada de la democracia liberal. Nosotros ya vimos en otra clase que existen otro tipo de democracia, la comunitaria o comunitarista, y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era republicana, algo así, que era la mezcla de las dos, ¿ya? Entonces tenemos como, y también está hoy día lo que es la democracia global, que es algo que lo vamos a ver en el segundo semestre, que tiene que ver específicamente con el desarrollo de la ciudadanía a través de los medios digitales, y que hoy día nos toca bien de cerca. Eh, ya, pero dentro de la democracia liberal es este como el formato. Por lo tanto, existen otras formas en otros lugares del mundo de dar respuesta al orden institucional. Pero en Chile, como nosotros somos democracia liberal, este es nuestro proceso. Ya, ¿cuáles son los tipos de procesos constituyentes que existen? Existe un tipo de proceso que es el de vía legislativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la constitución la va a hacer el Congreso, los diputados y senadores. Y existen dos formas. Por una parte, que lo hagan todos los diputados y senadores, y a eso se le llama Congreso Pleno, que todos los diputados y senadores que son electos participen de la nueva redacción de la Constitución, o una convención extraordinaria, que quiere decir que se saca a un grupo de diputados y senadores y la redactan, ¿ya? Esa es una forma que se ha hecho en otras partes del mundo. Nosotros en la actualidad no estamos utilizando esta, pero era una alternativa. Existe otra vía que es la de la Asamblea Constituyente, que puede ser a través del sufragio popular, que tiene que ver con la asamblea de la asamblea, ¿cómo se llama? La asamblea, la convención constituyente, es decir, la convención constituyente, que en el fondo es que de la ciudadanía, de todos los 17 millones de chilenos, se sacan representantes, ¿ya? Hay gente que se postula y la votamos y son nuestros representantes y son los que van a hacer la nueva constitución. Y por otro lado, hay otra forma de asamblea constituyente que es donde la mitad lo constituye la representantes de la ciudadanía y la otra mitad lo va a constituir parte del Congreso. Esta es la alternativa que hoy día estamos dando en Chile. Ya nosotros cuando votemos en el plebiscito vamos a votar por una asamblea constituyente de carácter como de sufragio popular o por una asamblea constituyente de carácter mixto. Ya esas son las alternativas por las cuales nos van a preguntar. Esta es nuestra opción en la actualidad. Y así ha sido la opción también en otras partes del mundo. Y finalmente también está la opción de la comisión de expertos, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que se reúnen, por ejemplo, el presidente reúne a un grupo de abogados y les dice, ustedes hagan la constitución y luego hacemos que la gente vote. Nuestras constituciones hasta ahora, y eso ustedes lo pudieron ver en las guías que yo les hice para la época en que no habían clases online, nuestras tres constituciones, la del 33, la del 25 y la del 80, estuvieron hechas en función a esta opción, comisión de expertos, ¿ya? Se reunía un grupo de abogados y se les pedía que hicieran la constitución. En el caso de nuestra actual constitución, que la del 80 la hizo la comisión Ortúzar, que esa también apareció en una guía sobre la constitución actual, ¿ya? Y quien lo encabezaba, y lo hablamos también el año pasado, era Jaime Guzmán, ¿ya? Entonces, esas son las tres formas de hacer una constitución, ¿ya? Son tres formas diferentes de hacer la constitución, y nosotros aquí en Chile estamos, o decidimos, bueno, entre comillas decidimos, hacerlo a través de la vía Asamblea Constituyente. Por lo tanto, ¿cómo se ha estado dando hasta ahora? El presidente, por la Constitución, es el único encargado de llamar a un plebiscito. Por lo tanto, el presidente convocó al plebiscito y el plebiscito, que es una consulta ciudadana, va a tener dos preguntas.
por una parte, le va a preguntar a la gente si quiere o no una nueva constitución, entonces ahí la gente va a tener que votar sí o no, y además le pregunta a la gente, bueno, ¿a través de qué mecanismo queremos que se cambie la constitución? Entonces ahí va a estar la convención constituyente, que es esta de los ciudadanos, que es la de sufragio popular, la que en el fondo nosotros buscamos representantes de la ciudadanía. Y por otra parte está la convención mixta, que en el fondo es la opción de que la mitad la redacte la mitad los parlamentarios y la otra mitad sean ciudadanos. Esas van a ser nuestras opciones, ¿ya? Esto en la actualidad se iba a dar en el 25 de abril, pero como estábamos con cuarentena, con la pandemia recién ahí en pañales, se decidió aplazar para el 25 de octubre. En esa fecha no solo vamos a votar por el plebiscito, sino que también tenemos elecciones municipales, ¿ya? Y creo que regionales, ¿va? Hay muchas elecciones este año, o se espera que haya. Quizás, si es que todavía esto de la pandemia no se logra controlar bien, es probable que el plebiscito vuelva a sufrir una modificación de fecha, porque es prioridad la vida de las personas, evidentemente. Eso. Y bueno, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros, si lo que gana, bueno, si gana el no querer una nueva constitución, queda hasta ahí nomás, el proceso constituyente, ¿ya? Queda hasta ahí, no avanza más allá. Si es que gana la opción rechazo, ¿ya? De no querer una nueva constitución. Si gana el apruebo, que es de cambiar la constitución, lo que pasaría sería que el Congreso se va a tener que reunir y va a tener que armar una ley. Una ley que regula el proceso electoral, una ley que va a decir cuándo se va a empezar a redactar la nueva constitución, de qué manera, etcétera. Porque eso no está dicho, nadie sabe cómo se va a hacer. Y esto es súper importante porque va a crear un nuevo capítulo en la Constitución, que es el capítulo 16. Y esto es tremendamente importante y es como un mecanismo como muy innovador y que de verdad nos da muchas ventajas sobre este proceso constituyente. Y creo que, bueno, el capítulo 16, que lo va a crear el Congreso, lo que busca o de qué se va a tratar es que va a decir que la forma en que se va a llevar a cabo el cambio de la Constitución es un reemplazo total de la actual Constitución. En el capítulo 16 que va a armar el Congreso, si es que gana el apruebo, lo que va a pasar es que se va a llamar a ser totalmente de cero la actual Constitución. ¿Y qué implica eso? Que nosotros vamos a tener un cuaderno en blanco sin nada que nos limite a establecer lo que nosotros consideremos importante para nosotros mismos, ¿ya? Eso busca el artículo 16. De hecho, esa es una característica de nuestro proceso constituyente, que nosotros vamos a tener la oportunidad desde el 25 de octubre en adelante, si es que gana la prueba, hacer una constitución desde cero. Si gana el rechazo, las opciones que quedan es simplemente generar modificaciones de la constitución que ya está. Pero si gana la prueba es hacer una constitución de nuevo, ¿ya? Esas son las opciones que hoy día tenemos nosotros. Ahora, hacer una constitución de cero implica que nosotros nos transformemos en un poder constituyente. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros, de acuerdo al derecho, estas son citas que yo he sacado de libros de derecho, bueno, de lo que dicen es que vamos a hacer una fuerza que irrumpe, quebranta, interrumpe, desquicia todo equilibrio preexistente y toda posible continuidad. Está ligado a la idea de democracia como poder absoluto. Hacer una constitución de cero va a ser, de verdad, poder o tener la oportunidad en nuestras manos de modificar lo que nosotros queramos. No tenemos límites porque no hay ninguna constitución, no hay ningún marco que nos regule, ¿ya? No hay nada. Nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos y como queramos transformar Chile. Entonces, ¿qué oportunidades nos genera esto? La actual constitución tiene 5 capítulos, no me acuerdo. Bueno, pero la actual constitución se divide en 2 partes. Por una parte está la primera mitad, se dice que es una constitución de tipo ideológica, porque expone los argumentos políticos e ideológicos de Chile, cómo entienden la democracia, cómo entienden a la ciudadanía, cómo entienden
en términos como filosóficos, políticos, ¿ya? Esa es la primera parte de la Constitución. Y la segunda parte es procedimental. ¿Qué quiere decir eso? Que es como todo este aspecto teórico lo llevamos a la práctica y se desarrolla de manera concreta. Por lo tanto, es súper importante que nosotros le pongamos mucho ojo a qué es lo que nos dicen los primeros artículos o sea, los primeros capítulos de la Constitución, porque allí está todo como el componente ideológico, todo lo que estaba en las cabezas de quienes hicieron la Constitución está expresado ahí. Esta es una forma de hacer Constitución. Y en el primer capítulo, que habla sobre las bases de la institucionalidad, ¿de qué habla o cuáles son como los temas que aparecen ahí? Bueno, se define a la persona y a las personas, es decir, nosotros se nos define como individuos, se habla de la familia, se define a la familia y por eso la familia en Chile es bajo la mirada de la heteronorma, porque por la Constitución estamos hablando de una familia no homoparental, sino de una familia biológica que sea de carácter reproductiva. También se nos habla de los grupos intermedios, que son el tránsito entre las familias y el Estado, y específicamente habla de los empresarios. De eso se habla de los grupos intermedios. También se define lo que es el Estado. Se define que Chile es un Estado unitario y no federal, por ejemplo. Luego de eso, se define lo que es democracia para Chile, lo que es soberanía, lo que es Estado de Derecho y lo que es territorio. Yo esta numeración de temas lo saqué de la Constitución, tomé la Constitución y fui viendo ya qué es lo primero que voy a hablar y lo fui haciendo tal cual. Este orden en cómo se exponen ciertas cosas fundamentales para ordenar el país no es azarosa. No es casual que esté primero las personas por sobre la democracia. Y no es casual porque ninguna democracia se hace sin las personas. Pero tampoco es casual que a las personas se les trate como individuos y no, por ejemplo, como seres humanos, por ejemplo. Podría tener una mirada más científica, por ejemplo, la Constitución, y podría hablarnos de las personas como seres humanos y seres como vivientes. Podríamos hablar de la familia desde una mirada netamente científica, ¿ya? O netamente social, de una familia, por ejemplo, colectiva, de una familia donde la familia también constituye, no sé, tu vecina que te crió, no sé, de las tías del Sename que te crían, de que tus hermanos también puedan ser todos tus compañeros con los cuales tú compartiste en Sename, y sin embargo, para nuestra actual constitución, ellos no son nadie en tu vida. O de incluso poner por sobre todo eso, por ejemplo, lo que es el territorio. Podríamos hasta en la constitución decir como el territorio, no sé, lo constituye toda América Latina. Podemos incluso imaginarnos hasta esas como tonteras, por así decirlo, ¿ya? El capítulo 2 de la Constitución habla de la nacionalidad y la ciudadanía, específicamente de que nos hablan quiénes son o pueden ser chilenos y quiénes son y pueden ser chilenos y además quiénes son y pueden ser ciudadanos. Y eso es súper importante, porque cuando hablamos de nacionalidad y ciudadanía, estamos hablando, por ejemplo, de que podrá existir dentro de Chile más de una forma, más de una nación. ¿Podremos, por ejemplo, darle la oportunidad o pensar que el pueblo mapuche puede constituir una nación? ¿Podremos pensar, por ejemplo, que el pueblo aymara también es una nueva nación? ¿O que Isla de Pascua, por ejemplo, se independice y forme una nación? Eso hoy día lo podríamos pensar. Por eso es importante, como si es que gana esta opción, estar muy informados de qué se trata la Constitución. Incluso podríamos hasta pensar en ampliar eh, nuestros márgenes como de ciudadanos. Podríamos rebajar la edad, que fue algo que estuvimos viendo a propósito de otra actividad, clases anteriores. Y finalmente tenemos el capítulo 3, que habla sobre derechos y deberes constitucionales. Y ahí es donde se establece el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, a la propiedad, etc. Ahora, si ustedes tienen ganas y se dan la opción de revisar ese capítulo, se van a dar cuenta que lo que tiene más páginas es el derecho a la propiedad que el derecho a la educación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el derecho a la propiedad está totalmente ligado a los cuerpos intermedios, que son estos empresarios que, de acuerdo a la Constitución, son el motor del país.
los grupos intermedios van a ser el motor del país, ¿ya? Porque este es una constitución que se hace a la luz de un modelo neoliberal. Recuerden que el modelo neoliberal en Chile se empieza a implementar en el año 75 y la constitución se hace en el año 80. Por lo tanto, es una constitución que asegura un orden neoliberal. Y es por eso que el carácter de Estado subsidiario, que eso aparece acá, cuando definimos Estado, estamos hablando de un Estado subsidiario. Eso perfectamente lo podríamos cambiar y podríamos hablar de otro tipo de Estado. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos problemas con los medios de comunicación porque dependen de ciertos grupos económicos, constitucionalmente no podemos hacer nada, porque es legítimo lo que está pasando. No podemos denunciar a Canal 13 porque está dando información que beneficia a los jefes. No, no podemos hacer nada, absolutamente nada, porque constitucionalmente ellos están cumpliendo con todo lo que dice la Constitución. Si nosotros el día de mañana le quisiéramos exigir a la televisión, por ejemplo, una televisión inclusiva en términos culturales, vamos a tener que cambiar probablemente el capítulo 1 de la Constitución, porque la diversidad cultural tendría que estar asegurada constitucionalmente. Entonces, ¿y por qué también quiero hablarles de esto? Porque siento que, y esto es una percepción muy personal, siento que actualmente las demandas de cambiar una nueva constitución están basadas únicamente en el capítulo 3. Queremos mayor acceso a la educación, queremos más acceso, o queremos, no sé, protección al trabajo, queremos, no sé, derecho a la salud, etcétera. Si fuera por eso, yo no entiendo por qué estamos cambiando la Constitución y simplemente no cambiamos el artículo, o sea, el capítulo 3 de la Constitución. Yo creo que hoy día tenemos la oportunidad de hacer una discusión mucho más compleja, mucho más, o sea, mucho menos individualista, y dedicarnos a reflexionar sobre realmente las bases de la Constitución y hacer quizás una Constitución mucho más inclusiva, e inclusiva en el amplio espectro. Podemos hacer una Constitución mucho más diversa culturalmente, podemos hacerla mucho más inclusiva, por ejemplo, de pueblos indígenas, podemos hacerla realmente como protectora de los derechos fundamentales y que no esté pasando y que no se vea desprotegida la vida tal como lo estamos viendo hoy día. ¿Ya? Porque aunque queramos asegurar ciertos derechos, hay como cosas estructurales de esta Constitución que debemos cambiar. Eso, chiquillos. Y bueno, una pregunta que queda es, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo cambiamos la Constitución? Tenemos, al menos yo veo dos alternativas. Podemos cambiar esta Constitución a la luz de la Constitución actual, es decir, ir viendo cómo es nuestra actual Constitución y cómo nos gustaría cambiarla. Y otra alternativa es ver cómo lo han hecho otros países, cómo son las constituciones de otros países, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, los casos en América Latina, está el boliviano, el ecuatoriano, el colombiano, que dieron procesos constituyentes súper participativos y democráticos desde los años 90 en adelante, eh, que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en Ecuador se habla del buen vivir, y la Constitución habla del buen vivir y por lo tanto le da o pone como sujetos de derecho a la naturaleza, ya les da derecho y por lo tanto hay protección de lo que es el ambiente natural porque integran como todos sus saberes ancestrales a la actual Constitución. Sabemos que en Bolivia se reconocen como a más de 30 naciones diferentes, por lo tanto se habla de muchas lenguas que pueden ser oficiales. Por ejemplo, ¿y eso cómo impacta en la vida cotidiana de las personas? Que allá en Bolivia tienen un sistema educativo muy diferente, donde, por ejemplo, ellos estudian como a la Pachamama, ya tienen ramos sobre eso. Así como nosotros podríamos tener el día de mañana, quizá, no sé, un ramo sobre medicina mapuche. Bueno, ellos lo tienen allá porque tienen una constitución que reconoce como válido esas creencias. Y en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos estas enmiendas que son grandes como leyes, son pocas y son muy generales que regulan y que dan pie a constituciones federales, que cada estado tenga su propia constitución, pero se tenga que regir por estas enmiendas, ya que son como declaración de principios. Lo mismo que en Inglaterra, son como cuestiones mucho más laxas y que dan pie también y posibilitan como son como mucho más flexibles y dan pie, o sí, eso dan pie como a constituciones de carácter federal.
Eso, chiquillos y chiquillas, ¿les quedó alguna duda con respecto a esta segunda parte de la clase? Chiquillos, chiquillas, No creo que. además de la Cata, ¿hay algún aspecto que no les haya quedado tan claro? Bueno, obviamente esto daría para un montón de clases cómo abordarlo, porque es súper como intenso y todo, pero acá, bueno, el objetivo es finalmente como poder, o sea, entender de que hoy día, frente a todos los problemas que podamos ver, existe una gran solución que puede ser a través de la vía institucional, ¿ya? Y a través de la vía como de la Constitución, podemos dar como respuesta a estos problemas. Ya. En función a